Universidad Nacional. Soy auditor en sistemas de gestión de calidad, soy auditor de sistemas de ISO 9001, 14000, 45000, ahora y en ISO 50001. He hecho varias auditorías de modelos de gestión energética para varias compañías y he hecho auditorías energéticas en varias compañías asociadas a varias cosas que vamos a ver en el día de hoy. Responsable de temas de certificación, de inspección de instalaciones eléctricas y de certificación de productos hace más o menos unos 14 años. Y bueno, encantado hoy de estarlos acompañando en esta charla en esta mañana. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre... ay, perdón, aquí es que no sé cómo me mueven esta pantallita, cómo la reduzco. Ya. Acá. Básicamente, nosotros siempre hay algo con lo que quería comenzar, y es que la ISO 50001 es una norma enfocada en el tema de gestión energética. Entonces, todos ustedes, digamos que estarán en el ámbito de la gestión energética y la habrán conocido, ya la habrán por ahí leído, muchos ya la habrán utilizado, muchos la habrán implementado o tendrán cierto conocimiento de su implementación. Pero hubo algo que nos quitó más o menos la última versión, la versión que está en el 2000, la versión 2018. Digo que nos quitó porque fue este tema de las auditorías energéticas. Digamos que el sistema de gestión pasó a basarse en una revisión energética, que es la que hace la compañía para verificar el estado actual de sus procesos frente al consumo de energía y las posibles mejoras que se puedan desarrollar. Y da como una opción o da como una de los mecanismos para llegar a esta gestión de energía, las auditorías energéticas. Y digo, no las quito un poco porque antes como que era más exigible la auditoría energética dentro de esos sistemas de gestión. Ahora quedó como un mecanismo que se puede utilizar para seguir desarrollando ese sistema de gestión. Entonces, con esto, quería decir es que nosotros sí debemos implementar las auditorías energéticas y debemos empezar a tomar conciencia de que esas auditorías energéticas también tienen que ser algo periódico, deben ser algo frecuente y que obviamente en esas auditorías es que podemos encontrar pequeñas victorias. En los modelos de gestión energética, digamos que son complejos. Alguien me decía en algún momento que la gestión energética era como una faja reductora de estos sistemas AB Shaper o todos los sistemas que son para reducción de grasa, que hasta que usted no veía que un amigo muy cercano o alguien de mucha confianza le decía que realmente le había funcionado, usted no la podía utilizar, ¿sí? Entonces casi que pasa eso siempre dentro de los modelos de gestión energética y por tanto las buenas auditorías energéticas son las que nos van a permitir generar y tener mejores modelos digamos, de mejoramiento continuo. Ya leí un poquito la redundancia. Van a generar unos esquemas de mejoramiento continuo mucho mejores para poder desarrollar dentro de las empresas y poder demostrar que realmente se están dando resultados. ¿Sí? Entonces, obviamente, todo este tema de las auditorías energéticas siempre empieza en un proceso de venta. ¿Sí? Siempre empieza en un proceso de venta en el cual el ingeniero, el técnico, el operario, el responsable de mantenimiento, el gerente de la compañía necesita vender esa idea para que realmente esa idea prospere y ese sistema de gestión funcione y por lo tanto las auditorías sean bien llamadas a bordo, ¿sí? Entonces, obviamente hay unos por qué todo esto sucede. Siempre hemos tenido en cuenta que uno de los principales problemas que tienen las empresas, que tiene el mundo en general, es el tema del cambio climático. Entonces, los sistemas de gestión energética se comienzan o se inician a gestionar o se les empieza a dar rumbo e implementación dentro de las compañías porque pues se dan cuenta que hay un problema de cambio climático que está asociado al tema de contaminación, a los efectos de gases invernadero, a los efectos de los diferentes, pues inicialmente con la destrucción de la capa de ozono, luego todo el efecto del cambio climático asociado al efecto invernadero, luego todos los temas asociados a los diferentes modelos de contaminación que pueden haber y cómo esos fenómenos se empiezan a presentar de una manera dura o drástica, y lo estamos viviendo en este momento,
con las altas temperaturas, por ejemplo, del fenómeno del Niño. Entonces, estas temperaturas y todo eso, pues es un motivante para que las empresas empiecen a tomar conciencia de que estos efectos son los que podemos empezar a mitigar a través de la implementación de diferentes modelos de gestión, y desde ahí nace el cómo yo empiezo a modelar esas auditorías energéticas. Las auditorías energéticas están basadas dentro de los sistemas de gestión energética que tienen, digamos, tres pilares. Tengo que mejorar todo lo que esté asociado al sistema de gestión, es decir, desarrollar tecnológicamente las diferentes herramientas que hayan dentro de las compañías, los procesos, ¿sí? Tengo que tener unos mecanismos de mercado, tengo que ver cómo se comercializa la energía y tengo que ver las políticas gubernamentales que hay alrededor de la gestión de energía. Entonces, digamos que dentro de esos modelos, yo podría decir que mi auditoría energética también debe concebirlos, ¿sí? Las auditorías energéticas deben estar asociadas a estos modelos, por ejemplo, de desarrollo tecnológico, en cuanto a que yo debo tener en cuenta qué puedo cambiar o qué se va a poder cambiar o qué ha cambiado dentro de una organización tecnológicamente que afecte los consumos de energía. En cuanto a los mecanismos de mercado, son los diferentes herramientas de comercialización que se tienen, y es decir, yo podría pensar que yo no ahorro energía en el cambio de contrato, ¿sí? O en la vigilancia de los diferentes contratos. Pero las autoridades energéticas también nos permiten vigilar esos contratos y esos mecanismos de comercialización. Entonces, yo puedo también ver qué está pasando, cómo puedo compensar cierto de los efectos de consumo que tengo a través del pago de diferentes herramientas que se generan en el mercado para subsidiar energías limpias o para generar proyectos de eficiencia energética, ¿sí? Yo puedo generar todos estos modelos y con base en eso, pues desarrollar ahorros que impulsen esta gestión de energía. Y ahorita pues les voy a contar casos de éxito que han habido en las auditorías energéticas donde hemos detectado que los mecanismos de mercado generan incluso más ahorros directamente o digamos una victoria más temprana que lo que podría haber desarrollado la misma implementación del proyecto, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar una auditoría energética. No nos vamos a de pronto a detener en la definición de qué es una auditoría y cuál es el modelo de auditoría y cómo se planea una auditoría, porque en cierta medida eso, pues digamos, podrían más adelante verlo con otras normas como la 19.011 que me dice los pasos uno a uno de las auditorías, incluso las mismas series de auditorías nos planifican y nos plantean diferentes aspectos para desarrollar una auditoría energética. La 50.001 tiene su misma serie para hacer todo el modelo planificado de una auditoría energética, pero queremos que entiendan, en este caso, qué más factores puedo yo tener en cuenta a la hora, como esos tips que debo tener en cuenta para que la auditoría energética sea realmente un valor que pueda que pueda ser utilizado por las organizaciones. Y obviamente, las políticas gubernamentales dentro de una auditoría caben muchísimo porque el no cumplimiento de la ley obviamente hace que se corra un riesgo muy alto, y si hay políticas asociadas a la parte energética, pues obviamente van a tener inconvenientes donde no las cumplan. Es el caso, digamos, nosotros acabamos de terminar el año pasado una auditoría energética en una compañía donde el cumplimiento de la ley les obligó a consumir el doble de energía de lo que estaban consumiendo. Y suena un poquito paradójico porque dirían, bueno, tienen que cumplir una norma, una legislación ambiental y uno de los principios digamos, del cuidado ambiental podría ser la eficiencia energética. Y ellos tienen que consumir más porque así era, porque parte del proceso no les permitía hacer otro mecanismo, digamos, en corto plazo para el cumplimiento de la ley en el manejo de algunos residuos que estaban generando. Entonces, a pesar de lo paradójico, pues obviamente debemos tenerlo en cuenta y pues obviamente generar estrategias alrededor de ello. Obviamente, todos estos pilares van asociados a los consumidores de energía, que son quienes al final nos van a comprar nuestros servicios de auditores energéticos, a las industrias o pues el consumo en viviendas generalmente. Esta parte de ahorro de energía generalmente va a las industrias, realmente las viviendas
pueden tener claro, pueden tener algunas expectativas, pero sus consumos al ser relativamente bajos, pues nosotros lo que asociamos es pequeñas prácticas de ahorro de energía dentro de los hogares, como para hacer parte de ese proceso de mitigación del cambio climático a través del ahorro de energía y las campañas que hay, pero no son el mercado que nosotros buscamos como ingenieros a la hora de querer hacer una auditoría energética. Y obviamente, pues dentro de todo ese soporte está pues todo el tema gubernamental, todos los que están asociados a los proveedores de todos estos sistemas de gestión energética. Entonces, básicamente, ¿por qué la estrategia de eficiencia energética debe estar alineada con las auditorías energéticas? Porque precisamente una auditoría energética me permite a mí entender esa cadena de valor de la energía y encontrar mejoras dentro del proceso. Entonces, cuando yo planeo una auditoría energética, yo tengo que ir a ver ese suministro de energía eléctrica, ¿quién me lo entrega? Ver que las instalaciones que yo tengo sean o busquen ser lo más productivas y eficientes para que los procesos de esas instalaciones que se generan en esas instalaciones generen una competitividad dentro de la organización. Entonces, esto es lo que en últimas busca la auditoría energética, que esto pase, ¿sí? Busca la competitividad de las organizaciones y es una forma de hacerle entender a una organización por qué es importante implementar sistemas de gestión energética que le permitan, que le permitan cada vez resaltar frente a la competencia, ¿sí? Eso es darle competitividad. Generalmente nosotros solo medimos la cantidad en los consumos de energía, ¿sí? Pero, pues obviamente, si empezamos a hacer todo ese trabajo, pues mejoramos el tema de país, mejoramos los temas de sociedad y empezamos a ver la energía más como un insumo, ¿sí? Que simplemente como un gasto que toca hacer recurrentemente. Porque nosotros la energía, lo que usualmente hacemos es que no la vemos, ¿sí? Algo que pasa y el tema complejo en la energía es que no la vemos, ¿sí? Digamos que uno puede ver de pronto una fuga de agua o una fuga de vapor eventualmente, pero en los consumos generales de energía, por ejemplo en el consumo de gas o el consumo de energía eléctrica, que son los energéticos que uno usualmente más utiliza para las generaciones, digamos, o como energía primaria para los diferentes usos de energía dentro de las organizaciones, pues normalmente no los tiene en cuenta porque se ven solo hasta el final del mes. Al final del mes a mí me llega mi recibo, yo ya voy comparo de pronto con una medida que está en un medidor y digo eso es lo que me toca pagar. Pero no establezco unos planes o no establezco auditorías que me permitan ver realmente cuánto está haciendo el ahorro de energía. Entonces, por eso yo me comprometo a unos modelos de gestión de energía y esto es lo que pasa cuando yo hago auditorías energéticas, ¿sí? Cuando hago auditorías energéticas, inicialmente, esto es lo que termina pasando. Digamos que este es el modelo como se dijera antiguo, pues por eso, digamos, vemos el carrito de los picapiedra ahí, porque es un modelo anterior y en el que se basan todavía muchas empresas. Digamos que ese es el modelo tradicional, más bien, en donde las empresas dicen, uy, estamos teniendo un consumo que no sabemos qué tan excesivo es, no sabemos qué tanto estamos dentro del benchmarking comparado contra otras compañías, tenemos que hacer una auditoría, ¿sí? Entonces contratan una auditoría. Entonces contratan una auditoría energética. Obviamente aquí hay que ver muy bien qué tiene la auditoría energética, qué nos ofrece la auditoría energética, qué mediciones tiene, y ahí es cuando ustedes empiezan a ser relevantes a la hora de ofrecer sus servicios de ingeniería como auditores, ¿sí? Porque obviamente van a tener unos conceptos dentro de esa gestión que van a hacer dentro de las organizaciones que les va a permitir empezar a conocer el consumo de la energía y si ese consumo dentro de su conocimiento está haciendo mucho o pues realmente está dentro de los estándares o pueden encontrar formas y proyectos que nos lo permitan a nosotros en la investigación y la innovación que se reduzcan esos costos. Entonces reducimos los costos, sabemos que llegamos a proyectos, utilizamos economizadores, cambiamos de tecnologías. Esto pasa, por ejemplo, antiguamente, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en el tema de auditorías energéticas, lo más evidente era, por ejemplo, la parte de iluminación, ¿sí? Habían 4 o 5 elementos que eran muy usuales en ese momento, que era utilizar
por ejemplo, los arrancadores suaves para los motores, hacer los cambios de iluminación. En ese momento era a tecnología fluorescente, porque pues se tenía mucho incandescente y mucho sodio. Entonces podíamos pasar a algunos sistemas un poco de mejor iluminación, y pues se utilizaba para cambiar el incandescente o para cambiar algunos temas de mercurio, se cambiaba a fluorescentes compactos o a lineal fluorescentes, que daban mucho más ahorro. En las lineales, por ejemplo, teníamos el T8, después llegó el T5, y con esos podíamos empezar a generar ahorros dentro de los consumos que tenía la organización. Entonces, si alguien llegaba, hacíamos la auditoría, evidenciábamos que su sistema de iluminación era todavía era, digamos, de los sistemas antiguos. Entonces, podíamos proponerle esto, mirábamos temas asociados a la parte de los motores, a la parte de los compresores, a los aires acondicionados, a los sistemas de vapor, y aquí les hacíamos recomendaciones. Entonces, cuando hacíamos la recomendación, ellos tenían un plan y generaban un plan de costos, donde esos costos los iban transmitiendo a pequeños proyectos, y esos pequeños proyectos se iban implementando. Pero a medida que se van acabando los proyectos, vuelve otra vez y el consumo se empieza también a olvidar, porque aquí entra un tema que es súper importante, que es la cultura corporativa. Entonces, cuando ustedes hacen auditoría, también revisan un tema que está asociado a la cultura corporativa, y es qué tan involucrado está desde la gerencia hasta los operarios en que realmente estas cosas sucedan. Entonces, ustedes la van viendo y dentro de sus recomendaciones quedará si esto va a pasar, o realmente inmediatamente se terminen los proyectos, se terminen las auditorías, se haga la falta de, digamos, se deje de evidenciar eso, pues vuelve y se inicia un proceso de consumo con costos nuevamente, y dicen, ay, ¿qué pasó? Venga, volvamos a hacer una auditoría. ¿Sí? Esto puede pasar en un lapso de 2, 3, 4, 5, 10 años. ¿Sí? Eso depende mucho de cómo funcionan las organizaciones y su trabajo como ingenieros y asociados a la parte de inspección y de auditoría, es que puedan estar reforzando que estos ejercicios son ejercicios que se deben hacer frecuentemente para garantizar que este bajo control se sigue manteniendo, como diríamos de pronto con estos muñequitos más modernos, que serían los supersónicos, y es que realmente pasa el mismo efecto, donde yo encuentro ahorros iniciales sustentados, pero después a través de esa cultura corporativa y haciendo esas pequeñas inversiones y siguiendo haciendo los proyectos, pues lo que sigo es bajando, 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 para que al final realmente siempre sea una cultura asociada a la eficiencia energética. Esto, pues aquí, en cada de estos ítems, también van a haber auditorías energéticas, aquí, 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 que nos van a ir permitiendo saber si realmente estas inversiones están haciendo sentido, si estas inversiones están siendo enfocadas en los proyectos de mejora y cada vez se va mejorando. Es complejo reducirla muchísimo. O sea, esta curva a veces es un poquito exagerada porque inmediatamente se logran ahorros del 8, del 10%, ya empieza a ser un poco más difícil bajarla, y yo podría llegar y pensar y decir, bueno, voy a ahorrar hasta un 15%, pero ya en adelante, pues lo que busco es mantenerla con pequeñas inversiones, siguiendo manteniendo ese 15%. Y alguien diría, pero si ya lo logré, ¿para qué le sigo invirtiendo? Porque es que al no mantenerlo, yo me subo. ¿Y cuánto valió esta subida, por ejemplo? ¿Cuánto vale esta subida? Miren, si estaba gastando menos el 5% y volví al 5% normal de gastos, de costos, pues significa que volví a crecer en un 10% del consumo de energía, o un 10% del gasto mayor, de los costos mayores en la energía. Entonces, aquí precisamente es lo que debo garantizar, porque ya después recuperar otra vez simplemente es volver a hacer. Entonces, eso es lo que tengo que saber a través de mi modelo de gestión de energía y de lo que tengo que desarrollar dentro de mis auditorías energéticas. ¿Qué debo tener yo en cuenta cuando voy a hacer una auditoría energética? Debo tener en cuenta esta estructura de la organización, ¿sí? Yo debo tener en cuenta cómo han generado la política energética en la organización, si la tienen, si cuentan con ella, si tienen un modelo de comercio de emisiones, si han asociado algún tema de impuestos de energía o algún subsidio. Si esto no lo tienen, no importa. Ustedes precisamente lo que tienen que ver como auditores energéticos es también saber si ellos pueden estar involucrados en esto. Esto le da valor agregado a lo que ustedes desarrollen, ¿sí? Esto es lo que ustedes pueden hacer, no solo desde la parte técnica, que ahorita la vamos a ver, sino
también desde la parte, en cierta medida, administrativa, que puede tener la recomendación de un modelo de auditorías energéticas. Todos los temas de estímulos para los sistemas de gestión energética, programas, servicios, lo que puede haber asociado a todos estos modelos. Por ejemplo, nosotros actualmente en la compañía, a través de un programa en el que estuvo participando el ingeniero Juan Pablo, que sigue participando, y que están trabajando en conjunto con la Cámara de Comercio, hicieron una calificación de organizaciones que podían prestar servicios asociados a la eficiencia energética. Entonces, podían ser desde prestadores de servicios, implementación de proyectos, temas de venta de energía, tema de ventas de bonos, temas de uso racional de energía. Ahorita Juan Pablo de pronto nos ayudará complementando un poquito más de qué significa esto dentro de las compañías, pero lo que sí es más importante es que esta organización, el saber todos estos temas dentro de las organizaciones y calificarse dentro de todos estos programas, pues le ayuda a uno a saber cuando una empresa, por ejemplo, estas auditorías que nosotros hacemos, cuando hacemos una auditoría energética, cómo la puede pagar directamente incluso hasta una aseguradora, ¿sí? Cómo se pagan solas las auditorías energéticas, cómo con la generación de ahorros que usted propone, entonces dice, mire, yo propuse ahorros, nosotros iniciamos un proceso de auditorías energéticas en un par de compañías, donde ellos al principio no nos creían, ¿sí? Entonces nos decían, uy, no, pero es que ustedes no, o sea, ¿cómo sé que eso funciona? Pues nadie le puede prometer que eso funciona. Pero cuando empezamos a desarrollar las auditorías, se dieron cuenta que les generamos programas hasta por 300 millones de pesos al año, ¿sí? Obviamente, tenían unos costos y esa implementación de proyectos, pues, iba a tener un modelo de inversión. No los implementaron todos, implementaron algunos, pero dentro de eso que han implementado, se han dado cuenta que ya se han generado ahorros de 50, 60 millones de pesos al año. Puede que diga, ah, sí, pues no son los 300. Pues claro, porque para tener los 300, pues tiene que complementarlos todos. Pero sí lo que da a entender es que si a nosotros nos pagaron 10 millones, 15 millones de pesos por la auditoría y ya se están ahorrando 60 en un año, pues ya se está pagando. Y eso garantiza que a usted lo sigan contratando para poder hacer esos ahorros de energía. Entonces hay que tener en cuenta estos instrumentos que tienen, que se generan a través de todos nuestros modelos de energía para que los podamos utilizar a la hora de terminar las conclusiones de nuestro informe de gestión de energía. Entonces, aquí les voy a contar un par de casos exitosos que están en la documentación digamos, en Alemania en la implementación de sistemas de gestión de energía, porque cuando estos sistemas de gestión funcionan, pues obviamente hace que las auditorías que ustedes van a desarrollar o las auditorías que pueden desarrollar más adelante, hay una propuesta desde ASIEM y es precisamente formar auditores energéticos que no existen. O sea, realmente los auditores energéticos hay ciertas calificaciones y capacitaciones, pero sin la práctica recomendada, pues obviamente llegar a estos resultados no es una tarea sencilla, ¿sí? Entonces vemos como, por ejemplo, esto pues digamos que están en las fuentes del Ministerio de Ambiente y Conservación de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear de Alemania, que cuenta y hace estos resúmenes, dice, por ejemplo, cómo medidas de instalaciones de intercambiadores de calor en la industria de la construcción, en la producción de ladrillos, se invierten más o menos, pues, tras una inversión de alrededor de 1 millón de euros, se reducen en costos de 450.000 euros por año. Y quiere decir que más o menos tiene una amortización aproximada de 2 años. Y ahorrando más o menos 3.225 toneladas de CO2 que se emiten al medio ambiente, ¿sí? Entonces, estos son sistemas casi que se nos vuelven promocionales. ¿Y por qué deben saber ustedes esto? Porque cuando ustedes vender una auditoría energética es complejo. O sea, venderla no es llegar y simplemente, yo hago auditorías energéticas, listo. No, hay que realmente meter en conciencia o llevar a la conciencia de todos los que están involucrados dentro de una organización a creer en esto. Y la única forma de creerlo es ver los ejemplos en diferentes organizaciones, en diferentes países, en diferentes industrias, donde esto se ha cuantificado y se ha podido demostrar. Donde como la revisión de los sistemas de iluminación en pasillos de edificios,
Simplemente es revisarlos y saber si están en buen mal funcionamiento y cuáles características deben tener. Se considera que la inversión prácticamente puede ser cero, porque muchas veces al cambio de tecnología es cuando ya se va dañando el equipo. Entonces, obviamente tenía que reponerse. Se repone por un equipo de valores similares, pero que tienen muchísimas mejores eficiencias. Entonces, se pueden tener reducciones de costos de hasta 5.500 euros al año, ¿sí? Que pues digamos que más o menos haciendo monedas locales, podríamos hablar de 20 millones de pesos, que se pueden hacer de ahorro en diferentes instalaciones en modelos de sistemas de iluminación. Los sistemas de iluminación obviamente han cambiado, pero aún así, digamos que es la más fácil, como les decía al principio, cuando uno va en la auditoría y detecta que, por ejemplo, hoy en día todavía hay algunas lineales fluorescentes, todavía hay sodio, todavía hay mercurio, vapor de mercurio, todavía tenemos metal halide en algunas instalaciones, todavía tenemos que si uno los ve ya los costos de las tecnologías LED hoy en día y aplicando e implementando unos buenos usos, pues obviamente se pueden encontrar costos o reducciones de costos que le parezcan realmente atractivas a los consumidores, ¿sí? Sistemas de ahorro en procesos de pintura, por ejemplo, en la parte automotriz, digamos que los que conocen los sistemas de pintura, y por eso el auditor energético tiene que complementar día a día e investigar muchísimo de los procesos, porque, por ejemplo, un proceso de pintura, ¿qué es? Oye, o en muchos procesos de pintura, son sistemas apoyados en sistemas eléctricos donde por electrostática se cargan los metales o los materiales que van a ser pintados y se aplican pinturas de diferentes tipos y esa pintura se adhiere de mejor o digamos de mejor manera según las condiciones en las que se esté digamos, ese potencial eléctrico. Entonces, si yo tengo un buen sistema de puesta a tierra, pues desperdicio menos pintura. Y si desperdicio menos pintura, utilizo menos filtros. Y si utilizo menos los filtros, pues tengo dos efectos. Gasto menos pintura, por lo tanto tengo un ahorro en la eficiencia del proceso. Si utilizo menos los filtros, tengo un ahorro en el consumo de energía de los, digamos, de los equipos de succión de los filtros. Y adicional, utilizo menos el equipo de pintura porque pues al utilizar menos pintura también lo tendría que utilizar menos, por lo tanto utilizo menos el compresor de aire, utilizo menos energía eléctrica. Entonces, cuando yo veo ese entendimiento del proceso y digo, oiga, si yo mejoro el sistema de puesta a tierra, y aquí no mejoré, sino el sistema de puesta a tierra, porque a veces, si el sistema de puesta a tierra de la cabina de pintura o de las cabinas de pintura no está de forma adecuada, pues la carga electrostática no es la mejor y entonces no se pega lo suficiente la pintura, por ejemplo, en sistemas que son electrostáticos, en sistemas que son también de adherencia eléctrica o otros sistemas por ejemplo, en pintura líquida, tiene mucho el tema de la ventilación, del vacío, de la humedad. Todos esos aspectos también pueden ser involucrados en el proceso de auditoría energética según el tipo de industria al que ustedes lleguen. Y obviamente también está la optimización de sistemas de aire comprimido. En todo el tema, por ejemplo, en muchas industrias se utilizan compresores. Y una de las ventajas, por ejemplo, del aire comprimido es que la auditoría usted la detecta a oído, ¿sí? Entonces puede saber dónde están las fugas, digamos las grandes, pero si ya hay fugas grandes, pues obviamente las microfugas y las que no se escuchan va a ser mucho más evidente. En una parada de planta usted detecta facilísimo la cantidad de fugas que pueden haber en un sistema de aire y pues obviamente empieza a entender cuánto vale realmente el consumo de aire dentro de la empresa, ¿sí? Este caso, por ejemplo, son ejemplos que se han dado, digamos, en una industria mexicana, donde el que les contaba, por ejemplo, el proceso de aplicación de pintura se realiza en seco por medio de partículas micropulverizadas que son cargadas con energía electrostática, rociadas a una pieza con carga negativa para su posterior curado en un horno que se mantiene a una temperatura entre 190 a 240 durante un tiempo promedio por pieza de 12 minutos aproximadamente, ¿sí? Entonces, el horno de curado presenta un cuerpo cuya estructura es recta, situación que ocasiona corrientes de aire a lo largo del horno, ocasionando un enfriamiento en su interior, así como un gradiente de temperaturas a lo largo del mismo. En noviembre del 2015 se lleva a cabo la modificación de la salida del horno a una forma angulada. Con ello se ha logrado minimizar las corrientes de aire al interior y simultáneamente se logra homogeneizar la pintura a lo largo del recorrido de las piezas.
¿sí? Adicional se cambia la tabla cerámica en la cámara de combustión del mismo horno, lo que mejora su aislamiento térmico. Entonces, si se dan cuenta acá, aquí hubo mucha mano de lo que tuvo que hacerse para detectar todo esto, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene el tema. Bueno, sí, aquí están los ahorros, pero ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se llega a esto? Ahí es cuando ustedes en su auditoría energética dicen, oiga, venga, ¿dónde están los consumos? Empiezo a detectar los consumos de energía. ¿Dónde están los mayores consumos de energía de esta organización? Entonces yo tengo mis diagramas de Sankey, los que pueda establecer, de los diferentes consumos dentro de una empresa. Entonces yo, por ejemplo, digo, mire, el consumo de energía, el consumo de gas, el consumo de ACPM, el consumo de los diferentes energéticos que yo tenga están más o menos distribuidos de la siguiente manera. Eso ya lo puede tener la organización, esa caracterización energética ya la puede tener, pero y si no la tiene, pues ustedes tienen que empezar a mirar que eso hace falta del proceso, o sea, eso hace parte de la auditoría. En la auditoría energética, ustedes también detectan que hacen falta elementos que no les permiten desarrollar bien su sistema de gestión y por lo tanto podrían empezar a tener ahorros también haciendo esas caracterizaciones, ¿sí? Porque primero tengo que saber cuánto consume y en qué consume la energía. Pero supongamos que si ya no lo tienen, pues ustedes tienen que ser lo suficientemente conocedores para entender el proceso de funcionamiento de un horno. Entonces dicen, venga, este horno, muéstreme la caracterización del horno. ¿El horno tiene una curva térmica? ¿Es posible verla o solamente tiene los quemadores en la parte de abajo? ¿Y qué tan grande es el producto? El producto resulta que es muy grande, como por ejemplo en las fábricas de tableros o en las fábricas de motores, donde el producto puede tener una envergadura muy ancha, muy alta, y la calidad del calor que se está dentro del horno no es la mejor. Entonces la circulación no es la mejor de ese calor y pues hace que se demore mucho más el proceso. Muchas veces la pieza se debería tomar simplemente 5 minutos, pero por las condiciones de enfriamiento puede que se demore mucho tiempo más. Entonces, esa parte, aparte del aislamiento térmico, ¿cómo se hace aislamiento térmico? Para revisar el aislamiento térmico tengo que mirar las fugas de calor. A pesar de que se puede hacer, digamos que uno inicialmente lo hace a mano, uno eventualmente va y pasa la mano muy cerca de ciertas zonas donde pueden estar calientes, obviamente sin tocarlas, pero ya más o menos va sintiendo dónde pueden haber fugas térmicas. Después se complementa, por ejemplo, con una cámara termográfica donde se evidencie que realmente eso se puede hacer un modelo de cambio que le puede generar un ahorro, ¿sí? Entonces, nosotros siempre debemos tener en cuenta eso, arrancar pensando y, bueno, ¿qué tanta energía, qué tipos de energía tenemos dentro de la industria? Entonces, yo puedo llegar a una empresa donde el 97% de mi consumo de energía es eléctrica. Si yo tengo iluminación, tengo máquinas, por ejemplo, en una empresa de calzado, en una empresa que hacen maquilado de calzado, donde hacen toda la maquila o la producción de un zapato. El 90% es consumo de energía eléctrica, donde tienen un sistema de aire comprimido, que tiene un compresor, y ese compresor pues manda aire a todos los equipos que tengo, neumáticos que tengo dentro de la empresa. Tengo una serie de motores, tengo una iluminación y tengo todos los elementos que están al corte, de pronto algunas resistencias que también hacen algún corte de algunas piezas, los cosidos, las máquinas, todos los bordados. Eso está asociado a la parte eléctrica. Tengo un muy bajo consumo de pronto en diésel para una planta eléctrica que me hace algunas funciones de emergencia, pero realmente el 70, el 80% o el 90% es de la parte eléctrica, ¿sí? Entonces depende del tipo de energía, yo me voy a empezar a dedicar y a ver en qué máquinas me queda muchísimo más eficiente hacer los cambios, ¿sí? Eso me lo permite la auditoría, pero yo no voy a poder medir todo. Yo no voy a poder ir a todos los puntos a medir. Así que debo fijarme exactamente dónde puedo ir a medir, a qué le voy a dedicar mi tiempo, porque pues el tiempo va a ser mínimo, ¿no? O sea, aquí en una auditoría energética a usted no le dejan, listo, venga un mes completo todos los días a revisar. Además, ni usted tiene el tiempo ni tiene el dinero para poderle dedicar todo eso. Entonces, usted se sienta en su planificación, revisa los tipos de consumo y su experiencia lo va a ir llevando a los puntos donde debe ir a medir. Entonces, usted le dice, mire, yo lo que voy a hacer es primero medir su consumo de energía eléctrica en determinados procesos que
a mi forma de ver, son los que más deben consumir, o pues con ayuda del personal de mantenimiento le dirá, mire, aquí los procesos que más consumen energía porque permanecen todo el tiempo encendidos son este, este y este. Y usted empieza a ver si en esos paretos puede estar esas medidas de recomendaciones de ahorro, o pues va a tener que hacer una búsqueda un poquito más acuciosa, ¿sí? Porque obviamente esas empresas como tal, digamos, esto fue un estudio que se hizo de la UME para la Red de Investigación e Innovación en Combustión de Uso Industrial, donde asociaban más o menos los consumos en las diferentes empresas de energía. Entonces, ¿cuántos megavatios hora año consumían en diferentes tipos de energía? Cuando yo veo esto y digo, oiga, yo tengo que estarme fijando si mi especialización tiene que ser no solamente en energía eléctrica, ¿sí? Sino que también tengo que irme a la energía térmica. Entonces, también saber que, cómo puedo desarrollar proyectos para que todo esto también se vaya, digamos, viendo dentro de las diferentes compañías. Y aquí están más o menos por diferentes sectores cuánto pueden ir consumiendo. Entonces, eso es lo importante a veces de tener en cuenta el tipo de consumo de energía que se tiene dentro de una compañía, ¿sí? Hay diferentes tipos y diferentes modelos de distribución de energía en el país. Entonces, tengan eso muy en cuenta cuando planeen sus auditorías, cuando planifiquen y cuando vayan a ir dentro a una empresa, pues exactamente qué tipos y consumos de energía, porque si ustedes no tienen ese contexto, pues muy seguramente les van a ofrecer a los clientes cosas muy superficiales. Y yo lo he visto, yo he visto que empresas ofrecen auditorías energéticas solamente con los recibos de energía. Y eso no es una auditoría energética, eso sería como una revisión de los consumos de energía y de pronto le pueden hacer unas recomendaciones, ¿sí? Le pueden decir lo mismo que nos han dicho siempre, utilice cosas como los variadores, haga el cambio de iluminación, haga uso de energía solar, pues digamos con diferentes cambios de energía para, digamos, generar ahorros. Pero esa generalidad no todas las veces aplica en la misma manera y yo puedo estarme desgastando. Le decía a una compañía, mire, el 3% o el 5% de su consumo de energía eléctrica se iba en iluminación. Así yo le ahorre el 100%, apenas le estaría ahorrando ese 5% con una inversión que puede ser alta. ¿Qué pasa si yo me fijo de pronto en un equipo que genera el 30 o el 35% del consumo? ¿Sí? Entonces, yo podría generar una inversión mucho más rápida. Entonces, si una empresa que paga, por ejemplo, 100 millones de pesos mensuales de energía, y de esos 100 millones apenas 1 millón es de la parte de iluminación, pues obviamente así yo le haga el 100%, pues me estoy ahorrando 1 millón, lo cual no va a pasar nunca, pero supongamos. Entonces yo tengo que fijarme también cuál es el consumo de los diferentes combustibles dentro de las compañías y de ese consumo que estoy teniendo, en cuál es en el que me voy a empezar a dedicar y empezar a desarrollar para pues ayudarles a recomendar mejores proyectos. Entonces, obviamente yo tengo, según los diferentes cantidades de motores, por ejemplo, en el sector de alimentos, qué tantos motores grandes hay, las potencias. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, las potencias, miren, aquí es desde 1/4 de caballo hasta más o menos 125 caballos. Miren que el pareto de consumos de energía está entre los motores entre 1 caballo y 10 caballos. ¿Sí? Obviamente yo podría decir que de 1/4 de caballo, pero entre más pequeños el ahorro también es mucho más complejo. ¿Sí? Entonces hay que también empezarse y uno busca y se especializa, porque es que la auditoría no solamente está dedicada a decir qué puede fallar, sino realmente al final van a haber unas conclusiones que le dicen si realmente es viable o no es viable lo que usted va a recomendar. ¿Sí? Entonces, estos digamos que son las conclusiones de ese estudio para tener en cuenta los consumos, los diferentes consumos que tienen de energía. Pero ahora vamos, ahora sí, de pronto a entender qué es eso de la auditoría energética en el marco, pues obviamente lo vamos a hablar dentro del marco del sistema de gestión energética, y cómo hago yo esa valoración de energía. Entonces, lo primero que debo tener es que yo debo tener unas duraciones de medición. Si yo debo saber qué mediciones voy a hacer. Entonces, oiga, voy a hacer medición de gas,
voy a saber cuánto gas está consumiendo. A veces se ve, a veces ustedes llegan y dicen, ah, no, mire, es que yo simplemente cojo el gas y reviso mensualmente. Pero resulta que dentro del consumo del gas ustedes pueden tener datos, por ejemplo, el domingo no se trabajó o el lunes fue festivo. Entonces, domingo y lunes se trabajó, la máquina trabajó en su stand-by, no se apagó, pero pues estuvo en su trabajo mínimo. Entonces, esos datos afectan al final cuánto es la eficiencia del proceso, o sea, saber cuán eficiente es el proceso. Incluso pueden hacer recomendaciones de horarios de trabajo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, trabajamos una vez hace unos 5 años, más o menos, en un frigorífico, que el ahorro de energía se dio por la hora a la que se hacía el descargue de los alimentos. Entonces, lo que se decidió fue hacer un control de la hora de llegada y la hora de salida para tener las puertas abiertas y cerradas durante digamos, el tiempo más eficiente posible y mejorar el sistema de descargue. Entonces, mire que una fuente de ahorro de energía era cerrar la puerta. ¿Sí? Sabíamos que eso era cerrar la puerta, pero pues no se sabía cómo cerrar la puerta. Lo que se encontró es que cerrar la puerta se podía hacer si se descargaba mucho más rápido y ya el acomodamiento se hacía con las puertas cerradas. Entonces, eso permitía que los camiones antes llegaban a las 5 de la mañana, empezaban a descargar a las 5:30 y terminaban de descargar a las 7:30. Esa carga térmica que tenía el refrigerador era muy alta para el compresor, pues digamos muy alta no, era la normal del compresor, pero haber hecho que la puerta la pudiésemos cerrar, entonces, ¿ahora qué se hizo? Se implementó de que llegaran a las 4:30 de la mañana. Llegaron a las 4:30 de la mañana, se hacía mucho más fácil porque el tráfico era mucho más veloz, digámoslo así. Al descargar se implementaron unos sistemas de rodachines para las canastas que se permitían sacar desde el camión, ya venían, digamos que preutilizadas, preacomodadas. Entonces se le comentaban los rodachines, se empezaron a mandar con los rodachines, así que ya no se necesitaban 2 operarios para sacar hasta 10 cajas, sino que un solo operario empujándola podía sacar las 10 cajas directamente en lapsos muy cortos de tiempo. Entonces se empezó a pasar eso, se pasó de 50 cajas que se hacían más o menos cada 10 minutos a 120 cajas. Quiere decir que casi que se duplicó la velocidad, por lo tanto se redujo a la mitad del tiempo de apertura de las puertas. Después acomodarlas adentro hizo que se garantizara media hora más. Prácticamente a las 6 de la mañana ya las puertas nuevamente estaban cerradas. La carga térmica del refrigerador fue muy baja y eso hacía que se ahorrara casi un 8% de energía eléctrica del compresor. ¿Sí? Mire que ahí no se trabajó absolutamente nada desde el punto de vista en la auditoría del energético, ¿sí? Sino que, digamos, fue el hábito de consumo de ese energético. Entonces, ahí es donde tenemos que, como auditores energéticos, tener una muy buena impresión y pues más bien una buena investigación de cómo se puede hacer esa recomendación de ahorro de energía y por qué lado puede estar ese factor de eficiencia. Entonces, lo único que uno también debe hacer en la auditoría energética, pues uno planifica la inspección visual, va a la planta, revisa los procesos, mira qué se está consumiendo dentro de la organización, mira qué consumos hay de energía y pues con base en eso hace un programa de mediciones. Entonces dice, mire, yo voy a ir a medir mi energía eléctrica o voy a medir mi cantidad de madera que se utiliza o voy a medir el ACPM o voy a medir el gas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de unos diferentes elementos que hay. Pueden haber unos medidores de energía, pueden haber medidores, yo puedo llevar mis propios medidores, puedo utilizar el medidor del gas, pero yo tengo que hacerlo programado. Entonces llego a las 8 de la mañana, veo cómo se prenden los equipos y tengo que tener a alguien o hacer que alguien o yo mismo voy a ir cada hora a tomar los datos porque hay sistemas que no permiten tomar los datos en tiempo real. Sino que me toca ir a mí, lo que llamamos usualmente es chinomático, porque le toca a uno ir y pues tomar la medida, ¿sí? Y lo mismo para la parte eléctrica. Generalmente en la parte eléctrica es un poco más fácil porque hay elementos de medida que pueden ser más portátiles. Por ejemplo, nosotros tenemos analizadores de redes que los podemos instalar 15 días dentro de una organización
y pues ahí tomar los datos de los diferentes factores que tuvo de energía y empieza a entender muchas cosas dentro de ese proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ahí podemos ver, por ejemplo, esto. Vemos los consumos que pudieron tener los diferentes equipos. Entonces decimos, ah, mire, en una hora este equipo está consumiendo 50 kilovatios hora y estos equipos están consumiendo 100 kilovatios hora, ¿sí? Alrededor de que más o menos sepa yo cuántos kilovatios hora se están consumiendo en un tiempo determinado y cuál es el costo que eso me está dando. Para saberlo en tiempo de uso, en tiempo de potencia y en el costo total. Y también me permite saber ese tiempo. Por ejemplo, esto me ayuda a entender como auditor, saber los tiempos de proceso. Y en los tiempos de proceso también están los tiempos de parada, los tiempos de mantenimiento. Muchas veces en la auditoría yo puedo detectar que este equipo permanece funcionando aquí todo el tiempo y se tenía que haber apagado mientras estaba en receso. O que el equipo, ese sensor que tenía instalado para que el equipo bajara al mínimo sus revoluciones, mientras estaba en un proceso de mantenimiento o en un proceso de stand-by, lo que fuera, el equipo queda prendido porque el sensor se suprimió, porque se dañó, porque alguien no lo verificó, porque era más rápido así. Entonces, aquí esto también es importante tenerlo en cuenta, mirar cómo están operando las rampas de arranque, cuáles están siendo las corrientes de funcionamiento. Y obviamente todo eso nos ayuda a entender incluso, por ejemplo, en temas de aire comprimido. ¿Cuánto vale hoy en día un metro cúbico de aire comprimido? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros este cálculo es más o menos del año 2022, donde el costo más o menos nos daba de 31 pesos el metro cúbico. ¿Sí? De 31 pesos teníamos un metro, cuando se perdía un metro cúbico de aire. Y ustedes piensan, ah, un metro cúbico, pues es harto. Pero realmente un metro cúbico de aire eh, puede perderse muy rápido, ¿sí? Con una fuga muy pequeñita se pierden hasta 3, 4, 5 metros cúbicos a veces en un día, ¿sí? Y pues obviamente, pues suena, como les digo, suena poco, pero súmele que hayan muchas pérdidas de metros cúbicos en diferentes líneas, para diferentes compresores. Entonces, esto, por ejemplo, hace que yo pueda tener, digamos que los gastos energéticos pues se puedan incrementar, ¿sí? Porque, por ejemplo, en una empresa alimentada, por ejemplo, por 7 compresores, los cuales producen estos caudales de aire. ¿Sí? Este compresor produce 23 metros cúbicos por minuto, este 28 metros cúbicos por minuto y este 22 metros cúbicos por minuto. Tengo una capacidad instalada de 950 kilovatios y donde tengo un caudal máximo de 172 metros cúbicos por minuto. Con eso ya puedo saber realmente cuál es el consumo en horario productivo y puedo saber cuánto están realmente consumiendo y cuál es mi potencial de ahorro en esos consumos. Pero yo, como auditor, pues tengo que planificar si voy a ir a mirar, si realmente, por ejemplo, lo más recomendable de mirar los sistemas de aire es inmediatamente se termina la producción. Inmediatamente se termina un horario productivo, se dejan las máquinas quietas durante algunos minutos, uno va y empieza a escuchar, y empieza a escuchar y escucha las fugas, y detecta muchas fugas que hay en los sistemas de aire comprimido, y de ahí ya puede empezar a hacer con unos sistemas adicionales, lo pueden hacer por ultrasonido, o pueden hacer por estetoscopio, pueden detectar algunos otras fugas menores que puedan irse cerrando y pues nos permitan ahorrar diferentes, pues digamos, en estas etapas. Eso, digamos, puede hacerse para motores eléctricos, puede hacerse en aire comprimido y uno al final del ejercicio se da cuenta que los consumos, por ejemplo, estos son los consumos de una organización por aire comprimido. Entonces, cuando uno ya analiza y dice, oiga, mire, esto es lo que ustedes tienen, obvio, pueden no tenerlo, y puede que la parte de la auditoría energética no lo incluya, puede que el informe no lo incluya, pues, pero obviamente ustedes detectan que esto puede ser una opción de mejora dentro de la organización y ayudarles a entender que si este es su consumo por año, pues de estos 25 millones, si ustedes se ahorran apenas, por ejemplo, un 5%, se estarían ahorrando 1.200.000, ¿sí? Entonces, ese 1.200.000
que se podrían ahorrar, a veces simplemente por la práctica de consumo, podría llegarse a implementar en otros mejoramientos, ¿sí? O puede que ustedes digan, no, mire, logré encontrar ahorros cerrando todos los, montando dentro de mi programa de mantenimiento un modelo que no permite fugas, que permite detectar las fugas, que permite apagar el compresor en el momento adecuado, que las trampas de aire o las trampas, digamos, de agua están funcionando de manera adecuada, que no hay exceso de humedad en la red, y eso me permite saber que puedo tener ahorros hasta de 4 millones de pesos al año. Entonces, esos 4 millones es lo que hace atractivo realmente hacer la auditoría energética, ¿sí? Eso es lo que tienen que empezar también a sopesar a la hora de modelar un sistema de gestión energética. Entonces, yo siempre, para una auditoría, debo, los equipos que voy a revisar, digamos, vamos a ver un poquito aquí la teoría de qué es lo que hay que hacer. Primero, pues obviamente hay que saber qué equipos voy a revisar, hay que leer las facturas, hay que comparar los datos, hay que ir a hacer visitas, recorridos, mediciones, hay que comparar esas recorridos, esas visitas y esas mediciones que yo hice con los datos de producción, y hay que generar una lluvia de ideas en conjunto con asesores, proveedores y mantenimiento de qué más actividades de mejoramiento se pueden desarrollar con base en lo que detecté. Pues el auditor energético no tiene por qué saberlo todo, obviamente. Habrá muchas cosas de neumática, de hidráulica, de tribología en lubricación, de sistemas de aires acondicionados, de sistemas de calderas que posiblemente no pueda detectar, pero sí pueden estar viendo cuáles pueden ser las diferentes ventajas. Entonces, obviamente siempre, cuando yo reviso, primero pues tengo que saber cuál es el proceso de mantenimiento, dónde está enfocado, tiene que saberse quién está haciendo mantenimiento en las diferentes áreas, cuál es el enfoque de ese mantenimiento, si es muy correctivo, si tiene alguna tendencia preventiva, si es alguna tendencia ya de carácter predictivo, si se tiene algún sistema de gestión de mantenimiento. Entonces yo debo empezar a revisar eso con el fin de ver pues todos esos parámetros que pueden estar apoyando la eficiencia energética. Hago recorridos de planta. En los recorridos de planta detecto diferentes fugas, diferentes problemas de aislamiento que pueden ser visualizados, problemas de aislamiento térmico, problemas de fugas de vapor, problemas de fugas de aire, eso lo puedo ir viendo. Hago seguimiento a las lecturas de los medidores de energía, donde detecto errores, por ejemplo, a veces se automatiza mucho el tema o a veces se hace lectura porque, por ejemplo, este dato que ustedes ven acá, no es lógico que haya una diferencia de consumo menor. Entonces, a alguien se le metió mal el dedito, ¿sí? Alguien puso aquí mal el dedo y era 48.894.9 y después aquí puso 48.923.5 y aquí puso un valor que fue 48.390, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Cómo pasó de 48.390 a 40 y aquí venía en 48.923? Yo creo que más o menos lo que pasó aquí fue que era 48.990, ¿sí? Pero aquí también quedó 49.392 o era 49.990 o 49.390, ya se pasó a 49.390. Entonces, como no se sabe, no se puede responsabilizar fácilmente, no se puede entender, pero queda un dato que es errado que después toca sacar y no se sabe por qué fue ese consumo. Además, los periodos de consumo puede que no sean tan estándar, tan estables. Bueno, eso hay que mirarlo en los diferentes puntos donde se puede hacer seguimiento a esas lecturas de medidores y detectar eso. Obviamente se pueden hacer estudios termográficos, se recomienda hacer los estudios termográficos a los diferentes equipos para detectar temas como fugas, ¿sí? Pérdidas de energía térmica, donde pueden haber por aislamiento o por mala instalación o por cierre de puertas, ¿sí? Por la hermeticidad de las puertas. Todo eso, e incluso, por ejemplo, nosotros, no sé si aquí está ese ejemplo, no, creo que no. No está ese ejemplo, pero nosotros hemos encontrado que a veces por confort térmico, a los operarios les colocan ventiladores y el ventilador lo colocan hacia la zona donde quedan, digamos, la entrada o la salida de aire del quemador. Entonces, donde está la circulación de aire, pues le obliga como que frena esa salida y hace que el quemador pierda eficiencia, ¿sí? Porque no hay una correcta circulación de aire. Entonces, eso, por ejemplo, o a veces enfría mucho el equipo.
esa refrigeración hace que se enfríe mucho y pues el quemador tenga que funcionar mucho más, ¿sí? Obviamente hay que realizar los mantenimientos con las áreas, realizar las reuniones con las áreas de mantenimiento para identificar el uso de los quemadores, siempre mirando cómo están los funcionamientos, por ejemplo, en calderas, si hay pérdidas de líquidos, por qué se está perdiendo los fluidos, por qué hay pérdidas de vapor, si esas pérdidas de vapor las han visto como normales, si hacen parte del setup de la máquina. Hay que hacer, digamos, mediciones en los diferentes equipos. Entonces, por ejemplo, uno llega y planifica y dice, bueno, vamos a hacer mediciones en los tableros X, en los ciclorrotores, vamos a hacer mediciones de energía eléctrica, en la parte de los recubrimientos y en los molinos vamos a hacer 2 días, 3 días, vamos a hacer mediciones a los tableros, al horno, en multiproducto, bueno, todo eso lo vamos a verificar. ¿Cuántos días me voy a consumir en la empresa? 5, 6, 7, 10 días. ¿Cuántos días de medida? ¿Eso por qué? Porque eso es lo que ustedes tienen que incluir dentro de su presupuesto. Cuando ustedes desarrollan su presupuesto, pues tienen que incluir cuántos días van a ser de medición. Entonces, siempre, si ustedes tienen sus equipos, por ejemplo, tienen analizadores de redes, tienen cámaras termográficas, tienen medidores de descargas parciales, tienen medidores de corrientes de fuga, tienen medidores de aislamiento, y pueden hacer esas mediciones para detectar después de su visita y dicen, mire, estas son las mediciones que yo debo hacer por lo menos para detectar un número, pues una capacidad de potencial de ahorro, pues lo hacen, pero pues eso se tiene que cuantificar. Si no lo tienen, pues lo alquilarán, digamos, buscarán quien preste ese servicio para que complemente esa actividad que ustedes van a hacer, pero también tienen que demostrar, porque esto generalmente lo van a poner a competir a uno contra empresas que no saben de esto, o que saben parcialmente, o que saben algunas cosas. Entonces, si usted le llegan a ofrecer eso y usted no tiene cómo demostrar que realmente hay una calidad de energía que se está, perdón, una calidad en las mediciones de la energía que se están haciendo, o una calidad en las mediciones del vapor, o una calidad en todos esos aspectos con equipos que puedan estar calibrados, que demuestren realmente los datos que son, pues obviamente pues usted va a estar en desventaja si ellos no demuestran eso, ¿sí? Obviamente pues con base en eso se hacen mediciones que pueden ser asociadas a ver las paradas de planta, qué pasa, por ejemplo, una parada, ¿por qué aquí el consumo de energía que debía llegar hasta aquí quedó aquí arriba, ¿sí? Quiere decir que en este tiempo, en este periodo de espacio de tiempo, que fueron, por ejemplo, 2 horas, en esas 2 horas puede que el equipo no esté, o en 4 horas fue una ventana de mantenimiento y no se apagó totalmente, sino que se deja encendido. Ah, es que se deja encendido mientras se hace el lavado. Ah, ok, hace parte del proceso. Ah, es que se deja encendido porque se les olvida apagarlo. Ah, ya no hace parte del proceso, por lo tanto debería eh, eh, revisarse porque aquí hay un consumo de energía en el hábito en mantenimiento, ¿sí? Todo eso se puede ver y uno puede detectar como, por ejemplo, también lo puede hacer a la parte de la energía reactiva. Cuánto está haciendo el consumo de energía reactiva y cuánto pueden ser penalizados por los diferentes consumos de energía reactiva, que eso pues es otro tema, pero pues que también puede hacer parte de su proceso de energía, de verificación. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden encontrar diferentes errores, diferentes condiciones que pueden encontrar también en las novedades de las mismas máquinas, las automatizaciones que tienen. Si están abiertas, si están cerradas, si no están en servicio, qué está pasando para saber si realmente hacen parte del consumo o no de energía de la empresa. ¿Sí? Los mantenimientos predictivos a las trampas de vapor. Por ejemplo, ustedes pueden recomendarlo o hacerlo, ¿sí? Que tienen que hacerse seguimiento a las trampas de vapor y encontramos que todas las trampas de vapor o que un 60% de las trampas de vapor tenían fallas o un 10% o un 15%. Falla, la trampa de vapor que ya esté fallando, usted puede encontrar ahorros significativos en el consumo de vapor de la organización. Entonces, eso hace parte. Luego de esto, de estas diferentes mediciones que usted puede hacer, como les dije, en la parte térmica, en la parte de energía eléctrica, en la parte visual, todas esas lo llevan a usted a hacer proyectos, a proponer, pues, digamos, ideas. Obviamente, todo esto va en la negociación, ¿no? Ustedes no de una le dicen, es que yo le voy a hacer todas las propuestas de una vez. No, ustedes también generan unas posibles proyectos o ideas que les pueden traer ahorros.
Entonces dice, por ejemplo, si ustedes, ¿qué encontramos? Por ejemplo, en una caldera. Encontramos que una caldera no tenía un sistema de automatización de las posiciones de llama y que la posición de la llama era al 30, al 60 y al 100%, y al 90%. Funcionaba así. Entonces, pero tenía que alguien ir a moverla. Entonces, no está funcionando el secador número 2. Entonces, bajémosle al 50. Está funcionando el secador número... subámosle. Entonces, ese sistema hacía que se perdiera mientras la persona iba, a veces no iba en todo el día, pues que obviamente hay que automatizarlo. Hay que automatizar ese rango del funcionamiento de posición de llama en llama alta, llama baja, llama intermedia, según la operación y las necesidades de vapor. Podría generar hasta, en ese proyecto que hacíamos, por ejemplo, en una empresa, pues obviamente consumía en gas, por ejemplo, 400 millones de pesos mensuales, pero le ahorraba 70, más o menos unos 7 millones de pesos hacer esa automatización, ¿sí? Podría ser la eficiencia mínima, que podría ser un 4%, podría generarle hasta 70 millones de pesos al año, ¿sí? Claro, que la inversión inicialmente podría ser cercana a los 70 millones, ok, pero en el primer año podría ya poder recuperar la inversión y al siguiente año, si se mantiene, y eso va, pues obviamente la recomendación siempre es que cuando ustedes propongan un proyecto, garanticen al final que la empresa es consciente de que debe hacerle mantenimiento para mantener esos proyectos en funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, los estándares de operación de consumo de agua de la caldera, que no se encontraron, no hay consumos de agua, el estándar de operación, cuánto debe consumir según determinadas cantidades de vapor, no estaba. El oxígeno, por ejemplo, no se monitoreaba, entonces puede estar sobreoxigenada con baja oxigenación en el sistema de ingreso de aire o no al quemador. Entonces la combustión no se estaba desarrollando, sino una vez al año se hacía una verificación y lo que se hacía era ver cómo quedaba la caldera después de haber operado. Es decir, después de hacer el mantenimiento se garantiza que queda bien, pero no se sabe, por ejemplo, en qué momento pudo no haber quedado dentro de ese setup. Entonces, ahí van las diferentes recomendaciones que pueden generar hasta 14 millones de pesos, por ejemplo, en una factura mensual, lo que puede generar al año hasta 14, 15 millones de pesos. O en los lapsos donde esté mal, puede serse, por ejemplo, 28 millones de pesos si fue en 2 meses, ¿sí? Economizadores de agua, por ejemplo, que pueden bajar el consumo de combustible entre un 6% y un 14%, según el uso de agua de la caldera. Entonces, cuando uno va a la auditoría y detecta que no se mide el consumo de agua de la caldera o que el consumo de agua de la caldera se está midiendo, pero no se está teniendo en cuenta para tomar decisiones, y una caldera que consume mucha agua es una caldera que está por algún lado fugándose el vapor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto se está fugando? ¿Qué tanto está haciéndose? Y pues obviamente, cómo tenerlo en cuenta, ¿sí? Eso pues queríamos mostrarle en términos de auditoría, queríamos pues digamos hablarles, obviamente el concepto de la auditoría es un concepto que queremos que los ingenieros vean de forma responsable frente a cómo ofrecer diferentes alternativas para las organizaciones y que ellos realmente vean que el consumo que se está, o más bien que las recomendaciones que se están haciendo frente al consumo, les van a generar lo que quieren todas las empresas, ahorros que se convierten, que se traducen en dinero y que ese dinero pues hace que sea más productivo y que obviamente hayan mejores utilidades para la organización. ¿Sí? De pronto, Juan Pablo, si quieres comentarnos un poco de lo que hablaba y obviamente pues pronto algunas palabras de algún tema especial que quisieras así como para cerrar este aspecto que estuvimos hablando de las auditorías. Eh, eh, no sé si quieras, si nos ayudan aquí con el micrófono. Hola Fernando, Claro que no, muy buen día para todos. Hola Manuel y muchas gracias. La verdad es que pues apenas estoy recuperando la voz, así que te agradezco por haberme cubierto la espalda con esta presentación. La verdad es que pues em, yo tenía pensado un enfoque diferente, pero creo que lo que tú desarrollaste hoy, Carlos, es muy bueno y enriquecedor porque ayuda técnicamente a aterrizar
la realidad y a los problemas a los cuales uno se puede enfrentar cuando va a realizar una auditoría de este estilo. Solamente quiero mencionar que y recordarle más bien al auditorio que por definición, pues ISO 50001 dice que una auditoría energética consiste, lo voy a leer textualmente, pues traducido del inglés, consiste en un análisis sistemático de los usos de energía y consumos de energía dentro de un alcance definido de auditoría energética para identificar, cuantificar y reportar las oportunidades para la mejora en el desempeño energético. Entonces, de eso se trata lo que Fernando estuvo hablándoles hoy. Hay que ir bien preparado porque el enfoque de una auditoría energética es ese, es detectar las oportunidades de desempeño energético. 50002 no habla, y en el ejercicio de una auditoría energética en general, no se habla de líneas base. No se habla de determinación de los usos significativos de la energía. No se habla de nada de eso. Aun cuando es una conciliación que se puede dar entre la empresa que lo solicita y el que va a desarrollar la actividad. Pero en su esencia, la auditoría energética es una tarea muy concisa, es una actividad muy específica. Y por otra parte, que se relaciona, pues, digamos que se toma como referente porque 50001, pues, es la norma, digamos, madre que se vincula con sistemas de gestión de la energía, y hay una parte muy, muy básica, como Fernando presentaba al principio de la charla, solo hay una línea donde hay una vinculación entre sistemas de gestión de la energía y auditorías energéticas. Cuando en la revisión energética hay una parte donde dice, en el 6.3 dice, determine y priorice las oportunidades para la mejora del desempeño energético. Ahí es cuando uno va a la 50002, pero no significa que uno tenga que usar siempre la 50002. 50002 es una serie de pasos y actividades que debe seguir quien va a desarrollar una auditoría. Es, digamos, una práctica, entre comillas, recomendada, y no es algo que se certifique. O sea, usted no va a encontrar en el esquema ISO unos lineamientos para que en ISO se certifique a una persona bajo ISO 50002. Y quien diga eso, pues está diciendo lo contrario con respecto a lo que la misma norma establece. Así que, pues, la recomendación es es buscar a personas que tengan la experiencia y el conocimiento técnico y tengan una metodología. Habrán, por el lado de la AE, pues hay personas certificadas como tal, Certified Energy Auditors, pero también hay personas que han hecho cursos, especializaciones, diplomados en temas de gestión energética y sobre todo en el tema de auditoría. Pero el tema de auditoría como tal requiere una cierta profundidad técnica para poder decir hasta qué punto una oportunidad, o sea, para poder dimensionar las oportunidades de ahorro de energía. Era todo lo que tenía que mencionar. Muchas gracias. Antes de quedarme Sí, sin Juan voz, Pablo. muchas gracias. No, súper, Juan Pablo. Y claro, digamos que ahí, obviamente, tal vez el modelo en este caso fue un poco más asociado a la experiencia que hemos tenido en auditorías energéticas en diferentes aspectos. Incluso, por ejemplo, ahorita en Chile están haciendo algo que yo, pues, no sé, a veces uno no sabe si decir será válido o no, y es que allá van a obligar, en cierta medida, obligar a todas las empresas a hacer auditorías energéticas, ¿sí? Entonces va a haber un proceso de calificación de auditores energéticos, lo cual no es sencillo, o sea, porque es que proponer en esto exámenes, por ejemplo, que ustedes digan, ¿qué sabe hacer? No, que hay muchas cosas que se van dando con base en la experiencia, en la observación y en la investigación. Uno a veces no sabe exactamente con qué tipo de tecnología, y no tiene por qué sabérselo, se va a encontrar, ¿sí? Y saber si ese tipo de tecnología, en conjunto con el fabricante, en conjunto con los operadores, en conjunto con los proveedores, puede realmente llegar a tener un mejoramiento o a veces no, ¿sí? O sea, a veces Sí, hay que de funcionar acuerdo. así o cambiar.
No, y sabes que como idea que queda en el aire, no hay, por lo menos en Colombia, una armonización a nivel técnico en general de qué es una auditoría energética. No lo hay. Mm. Entonces, entre distintas personas y distintas proveedores de servicio, pueden haber diferentes percepciones o entregables. Entonces, por lo menos, digo yo, 50.002 da un lineamiento para el efecto. Por lo menos 50.002 lo da. Muchos de los que están por ahí escuchando dicen, miércoles, ¿eso que es 50.002? Pues yo los invito a ir un poquito más a fondo de eso, porque ahí es donde, vamos, establece los mínimos, por ejemplo, que debe tener un informe. Y hay un proceso que debe seguir la auditoría como tal. No necesariamente tiene que seguirse así porque pues es básicamente una guía, pero por lo menos en los entregables y en las expectativas que puede tener el cliente, por lo menos como para que todos queden en lo mismo. Y como en Chile es una norma técnica, o sea, es obligatorio que las empresas de determinado tamaño ya tengan que em, haberse sometido a un proceso, bien sea de 50.001 por certificación o montaje de un sistema de gestión energético basado en 50.001 que luego es evaluado por el gobierno. Aquí estamos un poco atrasados. Y bueno, y a esto súmale las regulaciones de la UCME cuando está tratando de definir mediante una resolución que las empresas del gobierno tienen que hacer unas auditorías energéticas. Y wow, de ahí hay mucha tela que cortar, cosas que yo técnicamente no comparto, pero bueno, es harina de otro costal y tema de una posible charla en el futuro. Manuel, muchas gracias. Carlos, gracias a ustedes. Dios los bendiga. Bueno, Juan Y a Pablo, y todos los bueno, y a todos, asistentes. pues ya ahí vieron de todas maneras, y muy seguramente esta charla la programarán nuevamente ya para hacer un poco más de énfasis, ahora sí, digamos, en esa metodología y en el procedimiento que a veces a uno muchas veces como ingeniero obvia, porque dentro de esa profesionalización de la que hablamos al principio, uno sale a hacer, ¿sí? Uno sale, digamos que en su práctica de ingeniería, uno sale a hacer las cosas, a hacer las mediciones, a hacer las operaciones, a detectar, a buscar. Pero a veces olvida un poco el conservar esos pasos metodológicos que están involucrados dentro de algunas normas, que están involucrados dentro de algunos mecanismos que han venido funcionando y que algunos grupos de pensadores han dado a luz, ¿no? Entonces dicen, mire, la mejor forma de llegar a este objetivo es a través de los siguientes pasos y muy seguramente más adelante podrán reprogramar con Juan Pablo esta charla Sí. para que también le dan ese enfoque. Y no significa que 50.002 sea la panacea, ¿no? O que Sí, tenga la revelada. A veces el método empírico llega a resultados de forma más eficiente. Eh, pero pues es igual una guía, pero no es auditable. Entonces, depende ya efectivamente de cada quien, de cada organización. Y ahora, si una organización lo pide, tiene que ser consciente de que tiene unos deberes técnicos que atender. Hay un paquete documental que tiene que aportar, porque eso no, o si no, tiene que someterse a un a un mayor costo. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente. Ya te dejo la palabra bueno, hasta cierre. ¿no? Bueno, Eso era, y bueno, permítame a por favor, todos. qué pena, ingeniero Carlos, ingeniero Juan Pablo, gracias por los aportes. Y tenemos aquí varias manitas levantadas, entonces, ingeniero Carlos, si me lo permite, por tiempo vamos a tratar de ser muy breves con las Claro que sí. preguntas-respuestas. Están abiertos los micrófonos a todos los participantes. Veo que el ingeniero Juan Andrés Reverén, si gusta, ingeniero, por favor, abre el micrófono. Bienvenido, ingeniero Juan Andrés. O el ingeniero. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Claro que sí. Bueno. No, muy interesante tu conferencia, Carlos. Muy, digamos, didáctica en cuanto a la metodología del trabajo de las auditorías energéticas. Yo quisiera preguntarte algo, pues, que me ha causado curiosidad. Yo ahorita estoy haciendo asesorías en sistemas fotovoltaicos
instalados en edificios. Sí. Y estamos trabajando con unos pilotos de materiales de construcción que son generadores fotovoltaicos, tejas solares, vidrio fotovoltaico, piso solar. Bueno. En algunos de esos materiales se puede lograr hacer ahorro energético y ahorro térmico. Eso normalmente es hecho en Europa. ¿Tú tienes de pronto alguna un registro de auditorías hechas en Europa con este tipo de materiales de construcción? No, no, porque digamos que incluso hace como un año, en la última, en la anterior feria del sector eléctrico en Medellín, en el FICE, intentamos hacer algunas revisiones de lo que ellos traían y no nos han dado mucha información frente al éxito de los proyectos. ¿Sí? Estas son tecnologías relativamente nuevas, son nacientes. No ha habido una... o sea, cada fabricante da algunos ejemplos de la generación de energía. Y obviamente, claro, el uso de una energía renovable, pues obviamente hace que uno se ahorre una cantidad de energía, pues digamos, convencional, ¿no? Entonces, pues, obviamente la escala, pues es directa en función del costo que vaya a estar involucrado. Pero yo diría que está muy relacionado con la energía digamos que ahora ya podría decir uno, fotovoltaica con sistemas convencionales, como es el sistema de paneles, y fotovoltaica con sistemas, digamos, últimas, con sistemas alternativos, ¿no? Que son este que tú mencionas de nuevos materiales constructivos. Pero no, Correcto. realmente no hay, yo no he visto así mucho todavía, más no porque tal vez exista, pero no porque no exista, sino porque, pues como en Colombia hasta ahora se está implementando, ese trabajo lo han dedicado mucho, pero es una muy buena inquietud. Hay una asociación en Colombia que es ACOSOL, que es la Asociación Colombiana de Energía Solar, que agremia a todas las personas que están involucradas en todo el modelo de sistemas fotovoltaicos y todas las energías alternativas relacionadas pues, con todo este modelo. Y de pronto ahí podríamos encontrar un poquito más de información, pero digamos que en los asociados todavía no ha habido mucha, o sea, yo estoy ahí y pertenecemos a esa organización, pero no hay mucha información respecto a este tema todavía. Ok. Carlos, muy amable. Muchas gracias. Andrés, usted. Perfecto. Tenemos otra manito levantada, Dubley. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias, Carlos. Gracias a Cien por estos espacios para pues, saber un poco más de todos estos procesos. Mi inquietud es lo siguiente, teniendo en cuenta que en diversas empresas puede haber conductores que alimentan cierta carga, cierta potencia, y estos conductores tienen una caída de tensión. Ejemplo, yo envío 440 a una máquina que debe trabajar a 440, pero le está llegando 400 voltios. Posiblemente está dentro del rango, Claro. pero hay una tensión menor, eso aumenta la corriente. A nivel de ese estudio, la pregunta es significativo la caída de tensión con respecto al consumo o no es tan significativo teniendo en cuenta que hay que cambiar el conductor y el conductor, pues hoy en día el cobre está costoso? Claro. Digamos que más que significativo, ahí viene la pericia en la medición, porque en últimas la potencia va a ser la misma. Y cuando la potencia es la misma, lo que va a pasar sí es que al ser la corriente más alta, vas a obtener una mayor pérdida de aislamiento, ¿no? Entonces es posible que se degraden más los materiales de aislamiento. Sin embargo, no significa que el tema de calidad de energía, cuando la tensión se cae, haya que se pierda potencia y al perder potencia se pierda velocidad en el torque, ¿no? Potencia mecánica. Entonces, y al perder torque, pues haya ineficiencias en el proceso. O sea, no es tan fácil la respuesta, digamos, de decir directamente que cuánto afecta significativamente o no. Ahí hay que hacer la revisión de qué es el proceso, de qué mueve el proceso. O sea, por ejemplo, si es un sistema de bombeo, y es un sistema de bombeo supongamos que es agua tratada, y el sistema de agua tratada tiene que mandar tantos litros por minuto. Vamos a decir que es un sistema de 400 litros por minuto.
y el sistema está alimentado a 440. Entonces queda alimentado a 400 voltios y hay un aumento en la corriente, sí. La potencia eléctrica sigue siendo la misma, sí. ¿Hay posibles pérdidas en la potencia mecánica? También. Es posible que eso haya menos caudal y por lo tanto ya no se generen, ya no se envíen 400 litros por minuto, sino que se envíen apenas 380 y que haga un mayor esfuerzo la máquina también. Entonces, digamos que ahí en el tema de la ineficiencia hay muchos factores, incluso hasta los rodamientos pueden estar sufriendo, el impeller puede estar sufriendo, la cantidad de agua también es importante porque si el agua es la materia prima y yo estoy dejando de procesar la materia prima en total que necesitaba y estoy haciendo menos materia prima, pues obviamente estoy teniendo una ineficiencia en el proceso. Puede que los costos en la energía no se traduzcan tan directos en el funcionamiento del motor, pero sí en los costos de todo lo que él involucra en mantenimiento, en material impulsado, en todo esto. Entonces, no podría decirte a ciencia cierta que es significativo o no, pero muy seguramente si analizas mejor el proceso, es posible que encuentres que el material que él está impulsando, por ejemplo, en el caso que fuera la bomba, si lo que está impulsando es lo suficientemente viable económicamente para que una reducción, por ejemplo, del 1%, del 2%, me genere unos ahorros significativos más adelante. Entonces, tener la tensión adecuada y tener la corriente adecuada, pues por lo tanto la potencia eléctrica estable, digamos, pues generaría un mejor desempeño. Obvio, si rompes los aislamientos, por ejemplo, por temperatura en la corriente, la corriente está siendo, digamos, el cambio de corriente está siendo muy agresivo y se están degradando más rápido los devanados, el aislamiento de los devanados, pues ¿cuánto te cuesta tener ese equipo parado para poderle hacer un nuevo rebobinado, ¿no? Entonces, eso también podría estar incluido. Ahora, tendrías que hacerle termografías más seguidas para estar mirando si realmente ese cambio en la temperatura te va a afectar el mantenimiento a largo plazo. Y eso podría ser un ahorro significativo. Lo que pasa es que en el costo de energía, directamente así, no se puede hacer, porque en últimas se termina consumiendo la misma energía. Pero la degradación de materiales, la pérdida de materia prima y eso puede hacer que haya un ahorro significativo. Vale, muchas gracias. Perfecto. No sé cómo estamos de tiempo, ingeniero Carlos. Aquí ya todavía tenemos un par de preguntas. Sí, terminémoslas y ya estamos. Perfecto. Gracias. Ingeniero Andrés, por aquí vi al ingeniero Andrés Insuasti. Ingeniero, bienvenido. Ingeniero Andrés. Bueno, alguien más que quiera abrir micrófono, por favor, se presenta, que tengo varias manitas levantadas. Formulamos la inquietud, el aporte. Ingeniero Juan Espíndola. Aura Liliana. Ingeniero Juan, bienvenido. Sí, Carlos, muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Una, en el contexto de auditoría energética, ¿cuál es la diferencia entre la 50.001 y la 19.001? Porque pues las dos describen más o menos el proceso, pero ¿cuál es la diferencia en sí? No, o sea, digamos que entre la 50.002 más bien sería y la 19.011 son más que un modelo de metodología. Digamos que la 19.011 está enfocada a veces más en los sistemas de gestión. Sobre todo era muy enfocada al sistema de gestión de calidad, aunque le aplica a todos los sistemas de gestión. Y es como la estructura que uno debe seguir. Para mí, yo lo aplicaría en todo. O sea, yo siempre la debería aplicar en toda, cualquier auditoría que haga. Sea inspección, sea auditoría, sea evaluación, sea interventoría, yo debería utilizar esa misma guía porque realmente es una serie de pasos que te permiten a uno ir siguiendo como un proceso adecuado para un final. La única diferencia, en cierta medida, es que la 19.011
al final nunca deja recomendaciones. Digamos que hay unas observaciones, porque la 19011 está más enfocada en que uno detecte problemas, errores, y que detecte cosas que potencialmente pueden ser un peligro o un problema. Mientras que en las auditorías de los sistemas de gestión de energía o en la auditoría energética per se, uno al final sí debe haber recomendaciones para la mejora específicas en los consumos de energía, que vio, porque las conclusiones pues deben estar enfocadas hacia eso. Porque es muy difícil que uno pague una auditoría energética solamente para decirle, usted está desperdiciando porque el aislamiento se está perdiendo. Pero usted como auditor energético, precisamente ahí debe haber, ahí sí debe haber un valor agregado relacionado con si eso se puede corregir o no se puede corregir, ¿sí? Obviamente, digamos que conjunto en el cual tienen que empezar a generar las opciones de mejora. Pero sería como la única diferencia. De resto, pues es un modelo metodológico realmente de pasos para que el cliente vea de forma organizada no solo el informe final, sino toda la actividad como se desarrolló. Porque pues usted tiene que involucrar que no se puede ir a meter a un proceso sin avisar, ¿no? Digámoslo así. O no puede intervenir procesos que estén en movimiento. Por ejemplo, hay cosas que usted debe tener. Hay sitios donde usted no puede entrar si no tiene unas condiciones de seguridad o unas condiciones ambientales. Entonces, todo eso, como debe ser planeado, ayudan como a esa metodología para que esté mejor enfocada y al final el resultado pues sea lo más, lo mejor posible. Bueno, muchas gracias. Y la otra pregunta que tengo es, normalmente las recomendaciones en las auditorías energéticas, uno pone el retorno de la inversión estimado. ¿Cuál Sí. más o menos es el retorno de la inversión de los proyectos que propusieron en este ejemplo? Solo por curiosidad. En este último era de 300 millones en total al año. Entonces, más o menos, o sea, nosotros lo que le decimos es, o sea, 300 millones en total, pero con diferentes proyectos, pero el más largo era como de 2 años, ¿sí? Súper bien. Por ejemplo, hubo uno, y hay un caso que ustedes pues tienen que mirar dentro de la auditoría, como les decía, nosotros encontramos que en la negociación de energía, por ejemplo, se consumían en gas y en energía eléctrica, había una negociación hecha a un valor de kilovatio hora y que el proveedor de energía, el operador directamente, el comercializador, les había dado un valor, por ejemplo, si mal no recuerdo, estaba como en 651 pesos por los próximos 5 años. Si uno renegociaba, nosotros lo renegociamos, obviamente no ahorita en fenómeno del niño, se renegoció antes del fenómeno del niño, como en agosto del año pasado, el precio, pagando la multa por salirse del contrato anticipado fue de 80 millones de pesos, pero pagando la multa se recuperaron 140 millones de pesos más, ¿sí? Es decir, solo por el modelo de contrato, el valor de kilovatio hora. Aparte de eso, les entregaron unas termografías y nos entregaron unas mediciones y unos análisis de redes ahí adicionales del contrato de energía eléctrica. Y en el de gas fue algo similar. ¿Por qué? Porque obviamente ellos también tienen unos temas de oferta y demanda ahí, que si se hacen, por ejemplo, ahorita en esta época, ahorita está carísimo. ¿Sí? Ahorita, si hubiera salido a negociar si a ellos se les vence, por ejemplo, que es también importante estarlo mirando, si a ellos se les vencía el contrato, por ejemplo, en esta época, el incremento en la tarifa de energía por los próximos 5 años, porque les hubieran puesto el mismo contrato, sería alrededor de un incremento de unos 350 millones de pesos en esos 5 años. ¿Sí? Entonces, a veces esto es más de financieros incluso que de ingenieros, ¿no? Pero uno, pues como ingeniero, pues debe estar pendiente para saber, pues dentro de la auditoría, que esas cosas pueden estar ahí. Entonces, ese modelo del contrato fue aparte, pero más o menos ese fue el porcentaje. Esta empresa consume entre 350 millones de pesos mensuales en energía, y más o menos un cercano de 280 a 290 millones de pesos en gas. Ok, muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias a las personas que han hecho sus aportes, sus preguntas. Ingeniero, tengo una última pregunta aquí. Con esta cerramos la actividad. El ingeniero Andrés Insuasti dice, los usuarios suelen tener expectativas diferentes y a menudo muy altas respecto a la auditoría. ¿Qué manejo se le debe dar para no desinteresar al cliente en realizar el proceso? Esa pregunta yo llevo haciendo 20 años, porque realmente es muy complejo. Como les decía, tal vez armarse de muy buenas evidencias. Esto, mire, y yo tal vez por eso al principio les mostraba como una especie de piloto. Esto es de pequeñas victorias. Si alguien está empezando en este modelo, en esta actividad, lo importante, hay que hacer, ahí sí como decía Pirri cuando arrancó su programa, hay que ofrecer algunas cosas que a veces casi que son regaladas. Mostrar pequeñas cosas, ¿no? Mostrar, hacer estudios de calidad de energía, hacer termografías, participar en procesos de revisión de aire comprimido, de aire acondicionado, en medición de fugas de vapor. Cuando uno va haciendo esas revisiones, se va dando cuenta qué otras cosas, qué otros aspectos le pueden ayudar a las empresas. Y obviamente las investiga, ¿no? Entonces las va revisando, se arma un muy buen brochure, digámoslo con eso, y la expectativa es decirles, mire, usted puede tener un ahorro desde 500.000 pesos. Y hay una empresa, por ejemplo, hay una empresa grande en la que estamos trabajando ahorita, y ellos me decían, pero es que todo, o sea, claro, nos pagaron como 9 millones de pesos por la revisión. Fue una revisión corta de como 3 días, pero yo les decía, mire, es posible que yo no le genere más de 15, 20 millones de pesos de ahorros en eso, ¿sí? O sea, que lo que ustedes van a ver no les genere mayor cosa. Pero piensen ahora que usted generó 20 millones de pesos de ahorro. Sí, que la empresa, su presupuesto es de 5 millones de dólares al año. Sí, pero ¿cuánto vale, por ejemplo, la fiesta de fin de año? La fiesta de fin de año valió 8 millones de pesos, 9 millones de pesos. Vea, usted se los ahorró. ¿Sí? ¿Cuánto vale el bono para los trabajadores de a 500.000 pesos en una planta, por ejemplo, que tiene 20 trabajadores? ¿Sí? 5 millones, dale 10 millones de pesos. Listo, si usted le ahorró esos 20 millones de pesos a la empresa, le pudo dar un bono de 500.000 pesos. ¿Sí? Esas son cosas, digamos, de la forma en la que uno le puede generar. Obviamente, expectativas corticas, aquí sí hay que ser lo más prudente posible, obviamente uno no les puede ofrecer el cielo, pero sí, eso se lo da el ojo a uno. O sea, uno empieza más o menos a mirar y dice, venga, vean, les voy a dar una infidencia de cómo lo hacíamos hace 17 años. Yo me iba en las empresas y me paraba en las puertas de las empresas y veía, por ejemplo, el sistema de iluminación que tenían. Entonces me ponía a hablar con el portero, a preguntarle qué hacían en esa empresa, si estaban recibiendo gente, cosas así. Y él me decía, sí, aquí reciben gente a cada rato. Y le decía, oiga, ¿y esas luces por qué no las han cambiado? No, decía, no, es que aquí el de mantenimiento se la pasa por ahí ocupado. Y él me contaba cositas. Yo cuando llegaba a hablar ya con el gerente o cuando llegaba a hablar con el de compras, le comentaba y le decía, mire, nosotros lo que hacemos es un servicio que busca esto, esto, esto. Y lo que queremos es hacer un cambio, una modificación. Obviamente, hay gente a la que el tema le parecerá bien, hay habrán otros los que son muy escépticos, pero digamos que la mejor manera es esa, generarle la expectativa en función de los ejemplos que uno le puede dar, de los casos de éxito que uno tenga y de empezar a entender el potencial de ahorro que pueda tener cada organización. Bueno. Bueno, Ingeniero Carlos, de verdad que muchas gracias por todo su tiempo, su buena disposición, el compartir este conocimiento con todos los colegas. De igual manera, a todos los participantes que nos acompañaron, que sacaron este espacio. Y nada, al ingeniero Juan Pablo Jaramillo también por sus aportes. Y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Recuerden, tan pronto finalizamos esta charla, a sus correos van a recibir una evaluación para que por favor la diligencien y no la compartan. Entonces, ingeniero Carlos, gracias por todo su tiempo y no sé si quiere hacer algún aporte final y con esto damos por concluida la actividad del día de hoy.
No, recordarles, importante, los que quieran más, nosotros tenemos un canal de YouTube. El canal de YouTube, bueno, no lo anoté acá, yo siempre lo pongo y se me olvidó, es de RET, o sea, como Red de Reglamentos Técnicos, Red TV Noticias, toca poner completo todo porque obviamente suena muy a noticiero, pero se llama así, Red TV Noticias, o ponen Fernando Castañeda Retie y por ahí les va a aparecer nuestro canal. Entran ahí, pueden encontrar más información de eso, ahí tenemos información de auditorías energéticas, de calidad de energía, de la transición energética, y ahorita vamos a comenzar un ciclo de programas con todo el tema de energía solar ahí, y que van a estar diferentes proveedores de diferentes temas. Entonces ahí los invitamos para que conozcan un poquito más de eso, y pues ahí nos hacen la respectiva publicidad. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Feliz tarde para todos.